tenemos una comparación entre algunas ecuaciones de electrostática y de magnetostática. En particular, cuando tenemos el campo eléctrico, su divergencia nos daba la ley de Gauss en su forma diferencial. Eso era la divergencia de entonces igual a la densidad de carga ρ sobre epsilon 0. También teníamos el resultado sin nombre de que el rotor del campo eléctrico era igual a 0. En comparación con magnetostática, lo primero que teníamos era que la divergencia del campo magnético era igual a 0. Esto no tenía nombre. Y teníamos que el rotor del campo magnético igual a mu0 J. Esta era la ley de Ampère en su forma diferencial. También teníamos la versión integral de B de L igual a mu0 por la corriente encerrada. Este grupo de ecuaciones con respecto a electrostática son las ecuaciones de Maxwell para electrostática. Y estas que están acá son las ecuaciones de Maxwell para magnetostática. Las ecuaciones de Maxwell para la electrostática, conjunto con la condición de borde de que el campo eléctrico tiende a cero cuando estamos lejos de las cargas, o cuando tengamos problemas artificiales donde la carga se extiende infinito, como planos infinitos, por ejemplo. Entonces algunas consideraciones de simetría puede reemplazar esto, pero son casos especiales. Entonces, estas ecuaciones de Maxwell para electrostática, más la condición de borde que E tiende a cero cuando nos vamos lejos, cuando R tiende a infinito, o alguna condición de borde cuando estemos lejos del sistema. Con estas condiciones, entonces las ecuaciones de Maxwell van a determinar el campo siempre y cuando tengamos el rodado, la densidad de carga. Y entonces esto nos va a dar esencialmente la misma información que la ley de Coulomb más el principio de superposición. Entonces vamos a poner por acá, ley de Coulomb más principio de superposición. Y eso lo vamos a tener del lado de electrostática. ¿Qué pasa con magnetostática? Estas son las ecuaciones de Maxwell para magnetostática y otra vez, si tomamos la condición de borde de que B vale a cero cuando estemos lejos de las corrientes, las ecuaciones de Maxwell determinan el campo magnético y va a ser equivalente a la ley de Biot-Savart, por un lado, y por otro lado, otra vez el principio de superposición. Otra vez entonces contienen esencialmente la misma información. Aparte de esto, las ecuaciones de Maxwell en ambos casos, más la ley de Lorentz, y agregamos también el término asociado a la fuerza electrostática Q por E, lo agregamos acá, F igual a Q por E, referente a la fuerza electrostática. Esto, que lo podemos escribir también como ecuación de Maxwell, más F igual a Q por E, más B por B, y ahí sí tenemos todo esto, Lorentz y F igual a Q por E. Esto constituye la formulación más elegante de electrostática y magnetostática. El campo eléctrico diverge de una carga positiva,
Por ejemplo, si tenemos una carga acá en el medio, bueno, tenemos las líneas de campo todas yendo hacia afuera. En el medio tenemos una carga positiva, mientras que el campo magnético rota o circula alrededor de una corriente, y este era el gráfico típico. Si está en dirección Z, o sea, saliendo de la pantalla, teníamos entonces el campo magnético alrededor de, si esto lo podríamos tomar como un cable. Otra comparación es que el campo eléctrico tenía sus líneas de campo que empezaban en una carga positiva y terminaban en las cargas negativas. Estos eran los típicos esquemas que teníamos, y acá teníamos también la repulsión entre positivas, pero siempre terminaban en negativas las líneas de campo. En cambio, las líneas del campo magnético no empiezan ni terminan en ningún lado. Entonces, eso tiene que ver con la divergencia. Si empezara y terminara en algún lado, tendría que tener una divergencia distinta a cero. Pero la divergencia es igual a cero, y típicamente forman o bucles cerrados o se pueden extender al infinito, y hay algunos casos que no estamos contando en el cual se pueden formar también formas caóticas. Lo que entonces tenemos es que no se forma algo así para el campo magnético, algo que esté escapando de todos lados de modo que la divergencia de algo, sino que simplemente tenemos eh, líneas de campo que no terminan ni empiezan en ningún lado. Entonces siempre tenemos lo mismo. Cambio en el campo eléctrico empieza en algún lado, termina en algún lado, y eso hace entonces que no tengamos, por ejemplo, divergencia cero, porque tenemos puntos fuentes o puntos de, por decirlo de alguna forma, desagües, donde perdamos eh, o se terminen las líneas de campo. Esta diferencia es muy importante. El hecho de tener cargas en el campo eléctrico y no tenerlas en el campo magnético es entonces consecuencia de que la divergencia de B es igual a cero. No hay cargas magnéticas, por esto que dijimos. Antes de todo esto, Coulomb y otros creían que el magnetismo estaba producido por cargas magnéticas, o más conocidos como monopolos magnéticos. Y en algunos libros viejos uno todavía puede encontrar referencias a una versión magnética de la ley de Coulomb, dándole fuerza, eh, atracción y repulsión entre estas cargas. Ampère fue el primero que especuló que todos estos efectos magnéticos se atribuían a las cargas eléctricas en movimiento, es decir, corrientes. Por lo que sabemos, Ampère tenía razón, pero aún así está abierto experimentalmente la pregunta de si los monopolos magnéticos existen en la naturaleza. Lo que sí sabemos es que deben ser raros, porque no los hemos visto fácilmente, aunque han habido algunos pocos experimentos que han dicho que han encontrado algún monopolo magnético. Y algunas teorías de partículas necesitan también la aparición de estos monopolos magnéticos. Y luego además habrá que dar una explicación sobre por qué no existen o por qué su densidad es muy baja. Pero eso es otra historia. Para nuestro propósito, B, su divergencia es cero y no hay monopolos magnéticos. Se necesita cargas en movimiento, una carga en movimiento para producir un campo magnético, y se necesita otra carga en movimiento para sentir el campo magnético. La carga en movimiento fuente que consideramos es la del cable, por ejemplo, y luego otra carga va a sentir el campo magnético y va a reaccionar a este campo magnético generado por las cargas o las cargas que estén en el cable. Típicamente las fuerzas eléctricas son mucho más grandes que las fuerzas magnéticas. Esto no es algo intrínseco a la teoría, tiene que ver con los tamaños y las constantes fundamentales por el lado de la electrostática, el epsilon 0, y por el lado de la magnetostática, el mu 0. En general, solo cuando
las cargas fuente y la carga de prueba se están moviendo a velocidades comparables a la velocidad de la luz, es que la fuerza magnética se acerca a la fuerza eléctrica. Esto se puede ver en el ejemplo de la fuerza eléctrica y fuerza magnética entre dos cables, donde lo que queríamos ver era cuál era la velocidad para que la fuerza magnética equipare a la fuerza eléctrica, que trata de separar los cables porque tienen el mismo signo de carga. Y entonces llegamos a que la fuerza magnética, la velocidad que necesitábamos, era muy grande, tenía que ser la velocidad de la luz, o por lo menos, como decíamos recién, que sea comparable a la velocidad de la luz, de modo que sea significativo. El otro ejemplo que es parecido era con planos en vez de cables, y era ver cuál era la velocidad eh, para contrarrestar la fuerza eléctrica con la fuerza magnética, y otra vez daba lo mismo, el mismo resultado. Dada esta diferencia que vemos entre la fuerza eléctrica y la fuerza magnética, ¿cómo puede ser entonces que podamos ver los efectos de la fuerza magnética? Esto tiene que ver con la producción de los campos magnéticos, que eso viene dado por la ley de Biot-Savart, y su detección, que tiene que ver con la ley de Lorentz. Lo importante termina siendo las corrientes. Entonces, a pesar de que sus velocidades puedan ser bajas, eh, podemos compensar teniendo grandes cantidades de carga en un cable. Si tenemos una gran cantidad de carga fluyendo a través de un cable, por ejemplo, entonces compensamos por cualquier velocidad que pueda llegar a ser baja en comparación con lo que necesitaríamos en un cable unidireccional, como habíamos visto en el ejemplo. Por supuesto que esta carga también simultáneamente genera un campo eléctrico grande con respecto a la cantidad de carga que tenemos fluyendo a través de este supuesto cable grande. Pero si logramos que el cable sea neutral, poniéndolo en igualdad con una cantidad de carga opuesta en reposo, el campo eléctrico se cancela dejando nada más que el campo magnético, y ahí se puede ver. Esto parece elaborado, pero es precisamente lo que ocurre en un cable corriente y ordinario. El cable coaxial tiene un dieléctrico alrededor que funciona como aislante. Todo esto forma parte entonces de la descripción que vamos a tener por ahora de las fuerzas eléctrica y magnética, teniendo en cuenta las ecuaciones de Maxwell de electrostática, las ecuaciones de Maxwell de magnetostática y la ley de Lorentz con la fuerza eléctrica, y con la importancia de que la divergencia de B es igual a cero y no tenemos cargas magnéticas o monopolos magnéticos. Si existieran los monopolos magnéticos, habría que sacar acá el cero y poner un ρ de M, una densidad de carga magnética. Pero no hay que olvidar que la hipótesis clásica es que si nosotros tenemos un imán, tiene un polo positivo y uno negativo, o un polo norte y polo sur, y que si uno lo corta en algún lado, vuelve a tener un polo norte y un polo sur, y uno hace esto muchas veces y sigue obteniendo lo mismo, pero por supuesto que esto es una descripción clásica. En la teoría de campo unificado, una teoría hipotética de unificación de algunas fuerzas, nos da la aparición de eh, monopolos magnéticos, y que tienen una masa muy grande, varios trillones de veces más grande que la del electrón, aunque serían más pequeños que un protón. Y si esto se agrega a la teoría de Big Bang, se deduce que en los primeros momentos del universo, los primeros 10 a la menos 34 segundos, se debieron formar monopolos magnéticos en grandes cantidades, pero que después se aniquilan y solo sobrevivió un cierto número. De alguna forma tenemos que recuperar que hoy no vemos los monopolos magnéticos, si es necesario, diciendo que la densidad es muy baja. Por último diremos que
Hubo dos experimentos, uno en 1982 y otro en 2014, que supuestamente habrían detectado un monopolo magnético. En el caso de 1982, al no haberse podido repetir la medición, pudo verse debido a la bajísima probabilidad de encontrar uno por azar. Y más recientemente, en el 2014, también se reportó haber logrado crear y identificar monopolos magnéticos, pero eso es más reciente y pueden hacerse más resultados en un tiempo cercano.